Somos Bark y este es nuestro podcast. Bienvenido, este es un espacio que encontramos para estar más cerca de ti, donde conoceremos todo el detrás de cámaras de esta familia. Te contaremos todas las cosas que hicimos antes de conocerte, y sabemos que en algún punto empezaremos a contar experiencias que viviremos junto a ti. Sin más, comencemos con este episodio. Bienvenidos al episodio número 4 de Bark Podcast. El día de hoy estamos igual con Miguel y Sergio y hablaremos respecto a todo lo que ha sido la creación de la línea narrativa y gráfica de Bark. Para esto, nosotros hemos designado el nombre del episodio Mundo Paralelo, ya que prácticamente estaríamos creando algo paralelo a lo que vivimos y evidentemente basados en el mundo real, que vendría a ser un reflejo. Entonces ahí, Miguel y Sergio, ¿de dónde salió esta idea de complementar toda esta línea narrativa y gráfica, no? Hola Pablo, hola Sergio. Hola. Quería hablar un poquito de cómo empezó. Como Bark, desde un inicio nos atraía mucho la idea de los conceptos, ¿no? De que no sea solamente música, sino también podamos mostrar todo de las ideas que teníamos en la cabeza, cómo ser el cómic, la línea gráfica, que sea todo un viaje, ¿no? Ese era el objetivo, que no solo puedas escuchar música, sino puede ser un viaje de muchas cosas, ¿no? Visualmente y auditivamente. Cuando lo conocí a Mike, ya tenía dibujos de algunos personajes. O sea, a Mike siempre le gustaba dibujar. Cuando ya estábamos en la faceta antes de Bark, teníamos otro nombre como banda. También teníamos ya un cachorro dibujado, pero eso era por parte de Mike. Creo que fue simplemente un distintivo. Era como un poco más como un pseudoapodo que se manejaba. Ya en la etapa de Bark, Mike me habla sobre darle vida al personaje, nada más, ¿no? Que tenga una razón de por qué está ahí. Obviamente sí fue cierta influencia de todo el movimiento de bandas de esa época en la que eran muy conceptualizadas, estaban muy metidas en un papel y nosotros no estábamos ajenos a eso. Necesitábamos hacer algo propio, pero obviamente un poco influenciados de todo, de que en cada álbum las bandas estaban sacando conceptos muy fuertes y marcados sobre las historias que querían contar. En eso, Mike siempre me hablaba sobre yo quisiera que el perro haga esto, imagínatelo así. Entonces ya había una tendencia a crear pequeñas historias, pero nada más que eso. Donde yo recuerdo que inicia toda la parte gráfica de Bark es cuando Mike se contacta con una persona llamada o apellidada Rubilova. No la conozco bien porque ha sido un contacto directo de Mike. Para mí, ahí es donde he iniciado toda la línea. Tenemos que entender de que el hecho de trabajar una línea narrativa, una línea gráfica más, es como que una línea de comunicación más que está adoptando el proyecto, ¿no? Y esto requiere de ciertas habilidades nuevas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus primeros pasos y aterriza estas cosas para que se vuelvan realidad? De cierta manera se me ocurre, y justo acá Sergio nos diste la pista, el hecho de que vas buscando personas que puedan complementarte y sumarte esas habilidades a tu proyecto, ¿no? Y ¿cuáles fueron los primeros pasos en realidad? Ahí va mi pregunta, que realizaron para poder hacer que esto suceda, ¿no? Yo recuerdo que Mike ya me estaba dando ideas de que los perros tengan como una pequeña historia, no crear todo un mundo ni nada, sino que les daremos un sentido. Ya existía el Black Dog, el perro con el cráneo, y que Mike también propuso que haya una identificación de cada uno de nosotros con el perro, pero fue mejor dividirlo con otros personajes, ¿no? Para hacerlos un poco más independientes, que nos representaban a nosotros. En eso Mike me habla de que creemos las historias y bueno, ese es el punto en el que yo estaba muy lleno de deberes, tal vez en ese momento,
y sí necesitábamos colaboración de alguien más, porque al parecer todas las ideas estaban llegando a nuestro límite, ¿no? O sea, ya teníamos el camino, pero no estábamos pudiendo salir de eso. Entonces ahí es donde Mike se pone a buscar gente que nos colabore creativamente. Como siempre hemos buscado a gente experta en el tema, ¿no? De cómo lo hemos ubicado al Rui Loba era por las referencias que me daba un amigo que se llama Jorge Altamirano, que era el escultor del cráneo de la batería, y le preguntaba, ¿no sabes quién hace cómics? ¿Qué más? Algo así estábamos buscando, Sergio, ¿ubicas? Sí, claro, sí. Entre eso salió el nombre de Rui Loba. Recuerdo que estábamos buscando a gente experta en el tema, ¿no? Que haga guiones, que nos ayude a aterrizar mejor todas las ideas que teníamos. Y ahí lo contacté al Rui Loba. El Rui Loba es la persona que escribió el inicio de las historias de los perros y crear a los personajes ayudaba a poder contar esas cosas que no han pasado. Y si bien decías el mundo paralelo, Pablo, era porque nos imaginábamos a los perros ahí también en el desierto, pero otra versión, o sea, la versión como que animada, ¿no? Y que los perros puedan contar cosas que no han podido suceder en el videoclip. Y entonces ahí más o menos nació. Buenísimo. ¿Y cuáles fueron los pasos que siguieron hasta finalizar esta línea narrativa y gráfica? Porque tengo entendido que con Ruilova llegaron a un punto de trabajo, pero evidentemente este fue continuado por otras personas hasta llegar a su conclusión. Estábamos buscando ilustradores, artistas que nos puedan hacer una versión que nos agrade a los tres de los perros. Entonces hemos conocido a varios artistas, ¿no? A grafiteros, porque Barg es la calle, entonces muchos de ellos comprenden, ¿no? Si bien ha existido el Black Dog desde un principio es porque salió de la calle ese personaje, casi desde siempre ha estado. Incluso antes de que se llame Bark, ya existía el perro con el cráneo. Entre eso hemos buscado varios artistas, ilustradores, nos pasábamos viendo perfiles y veíamos sus carpetas, ¿no? Del estilo que hacen. Entre eso lo hemos conocido al March, que es un grafitero de acá de La Paz, que nos ha hecho unas versiones de los perros. Es que ha ido evolucionando, porque al principio era solamente un perro y nos mostraban distintos tipos de perros, ¿no? Entonces, cuando hemos visto lo del March, era bien bonito, pero se veía muy hip hopero, digamos, el perro. Pero a Sergio y a Dani no le convencía. Ruilova también nos hizo otra versión de los perros, o sea, ya le mostré la versión del March y el Ruilova nos hizo otra versión de los perros que eran un poco más realistas, ¿no? Después lo hemos conocido al Andrés Luna y bueno, y al Nelson Lima, ¿no? El Nelson que es ahora parte del equipo. Claro, las primeras etapas fue necesario darle cierta libertad a los artistas porque si bien nosotros ya teníamos cierta caracterización de los personajes, no estaban completamente definidos. Entonces, sí se les da cierta libertad para que propongan su arte con respecto a lo que nosotros les decíamos y íbamos viendo qué era lo que más nos convencía para poder trabajar con el personaje, con la historia también, porque Rubilova propuso también las historias, o sea, el inicio de las historias y dio una buena raíz para arrancar todo lo que se conoce. Cuando Ruilova me mostró la historia de los perros, le describía una situación y le decía si podía hacer una ilustración donde el Black esté como que apoderado de la ciudad y se ve así un poco como que en una ciudad turbia, como que en Gotham, digamos. Y me dijo, ¿tienes un bolígrafo? Y le dije, sí. Y detrás de la hoja en la que estaban las historias empezó a dibujar, así a mano alzada y al tiro.
Y no, pues no, me dio el black y cuando lo vi dije, este es el black. Ya teníamos entonces ahí un personaje, los otros dos perros, el otro perro que es el Kid Dog también ya lo teníamos, estábamos escogiendo la raza de perro. Y ahí lo buscamos a otro ilustrador que se llamaba Andrés Luna. El Andrés Luna fue quien nos dio una versión de los perros y lo que nos gustaba del Andrés Luna eran los detalles, Sí. ¿no? Y nos hizo una construcción de personajes, pero ya como que cada perro con su característica, ¿no? O sea, el Black con características mías, el Rogue ya tenía las características de Sergio y el Kid las características del Danny. Y cada uno ya tenía una historia detrás. Entonces, el trabajar con cada ilustrador eh, nos ha ayudado a construir cada perro. Y finalmente el Nelson ya los uniformizó cuando los llevó empezó a trabajar en 3D, ¿no? Y a la versión de Nelson ya era como que la versión de esos tres artistas, ya pero en uno. Ahí quiero recalcar un tema. ¿Hasta qué punto es bueno dar rienda suelta al arte y hasta qué punto tal vez es necesario ver el tema de las soluciones, ¿no? En mi experiencia, y bueno, tal vez ustedes tuvieran también la experiencia, los artistas generalmente pueden tomar mucho tiempo o tal vez no tienen como que un flujo estandarizado de cómo generar sus ideas. Entonces, tal vez esto en tiempos de trabajo del proyecto, ¿cómo se puede llegar a lidiar con lo mismo, ¿no? Cuando una idea nace de la nada, es bien complejo en respecto a tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahorita si yo le doy a un ilustrador los perros, va a poder trabajar más rápido porque ya están construidos. El hecho de que parta, no haya una base de cómo van a ser, qué van a tener, si van a hablar o no, si van a ser personas con caras de perro, no sé, cualquier cosa. Eso ha sido lo complejo para los ilustradores y los artistas al inicio porque no había un punto de cómo van a ser. Entonces cada uno nos daba una versión distinta. Eso quería decir antes. Sergio. Claro, al momento de crear los perros, como tú dices, sí había cierta libertad de tiempo y todo eso, pero juegan también factores económicos, lamentablemente. Es un tema quizás un poco delicado, pero obviamente el artista tiene que cobrar por los diseños que va a hacer, no es simplemente voluntad. También estábamos jugando contra el tiempo porque ya teníamos en vistas el lanzamiento, el arte, los colores. Entonces, bueno, pasada la etapa de Rubilova, para potenciar más a los perros, llegamos a esta otra persona y nos retrasó en tiempo. Entonces, ya no sabíamos hasta qué punto esperar porque no, o sea, sí lo hacía muy bien, pero nos estaba dañando mucho en tiempo. Nosotros necesitábamos avanzar y no podíamos. Se hicieron contratos y no se respetaron. Yo no sé hasta qué punto realmente, o sea, el arte es totalmente libre y a veces simplemente te tiene que nacer, pero cuando se tratan de proyectos realmente hay, creo que hay normas que respetar y fue chocarnos un poco con eso, fue aprender, porque no sabíamos quién nos iba a tomar como un cliente y quién nos iba a tomar como, bueno, es arte y hay que dejarlo fluir, digamos, ¿no? Y estamos muy de acuerdo, pero hay momentos en los que se tiene que cumplir a uno como cliente. Los humanos tienen una rara costumbre de vestirse todo el cuerpo. Es por eso que ahora nosotros decidimos que para protegerlos y que se vean bien pueden usar algo de nuestro estilo. Viste a tu humano favorito con las mejores garras. ¿Sabes dónde? En nuestro deshuesadero, Park Tienda de Humanos. ¿Cómo ustedes lidiaron con esto? ¿En qué punto dijeron, pucha, esto ya está de buen tamaño, tenemos que buscar a alguien que nos dé solución? Justamente
llegamos a Nelson con Nelson Lima porque él nos dio la solución. Se concentró y la terminó así. Estos son los elementos y así más o menos quedaría y quedamos. Pero antes de eso fue una situación muy incómoda en la que nos gustaba mucho el mundo que quería crear el ilustrador, no sé si llamarlo así, o el artista, pero nunca nos daba los personajes, nos daba partecitas de los personajes. Así va a ser, o así tal vez podía ser. O sea, no estaba ni colorizado, no estaba nada, avanzaba muy bonito, pero no nos daba los resultados. Han debido pasar unos meses y decidimos hacer un contrato, le hemos dado más de la mitad del pago para agilizar la situación y desapareció. Obviamente no, o sea, desapareció en el sentido de que no nos contestaba, como que se seguía alargando el trabajo y nos decía que tenía muchas cosas que hacer. Y me acuerdo que Mike fue a visitarlo y, porque le había dicho que ya tenía mucho avanzado, pero era como maquetas de, ¿cómo decirlo? Borradores, mejor dicho, de lo que tenía que ser el trabajo final. Entonces, no entendíamos realmente cuál era el sentido de todo eso. ¿Quería más dinero? ¿Quería más tiempo? ¿O realmente era irresponsabilidad? No, no quiero llamarlo así. No entendíamos simplemente cuál era su propósito. Y fue tanto el estrés que llega Nelson Lima y ya, o sea, ya lo teníamos claro todo por dónde íbamos, lo terminó. Sí, o sea, Nelson ya estaba con nosotros trabajando. Lo que hizo Nelson, como comentaba, o sea, cada artista nos daba como que una versión de perro y necesitábamos uniformizar la línea gráfica. Entonces llegó el Nelson y el Nelson pues lo uniformizó todo y ya lo volvió lo que ahora son los perros, ¿no? Pasa una cosa más, Pablito. Nosotros ya nos habíamos contactado con una persona que se llama Marcelo Las artes. Lazarte. Digamos que era el más nuevo del equipo. La página se estaba creando, la página web. He ahí la razón de por qué todo esto necesitaba salir ya, que nos estaba retrasando en la página web. Entonces, Marcelo Lazarte da directrices de qué se tiene que hacer con los artistas. Le da directrices a Nelson, le da directrices a Luna, y ahí también vemos la respuesta de cada uno, ¿no? Y con uno no se podía trabajar, se molestaba porque, o sea, sentíamos que cada vez que le decía, esto no está bien, se ofendía y bueno, obviamente es artista y todo bien con eso, pero esta vez era para Bark, no era suyo, no era suyo, era de nosotros estábamos pagando por esa situación. Pero no, o sea, ni con alguien, digamos, liderando el equipo, tampoco funcionaba y era muy estresante esa situación y no sabíamos, como te digo, qué era lo malo acá. O sea, eres muy bueno haciendo lo que haces, pero no nos entiendes a nosotros. Ya le habíamos dado las libertades, habíamos quedado con contratos y no arrancaba bien, o sea, no terminaba de llegar a ningún lugar. Sí, estábamos trabajando en la portada de la web, ¿no? Ujú. Sí. Y ahí fue, y para trabajar la portada de la web, Marcelo pidió que todo esté en capas y separado. Entonces, nos hizo una primera prueba con los bocetos de Rui Loba y nos dijo, así va a ser, chicos, este es nuestro borrador y ahora hay que reemplazar todos estos sectores. Y ahí es donde se nos complicó con uno de los ilustradores. Y el, el Nelson finalmente así le dio solución, ¿no? Y dijo, puta, empezó a trabajar el triple, porque ya no era solo un perro, eran tres, entonces él ya es, trabajamos mucho en las posiciones, en cómo se van a ver, todo eso para la portada web. No, o sea, tal vez nos hemos complicado ahí un poquito ahora que lo veo, pero la página web y cuando entró Marcelo nos ha ayudado nos ha dado una dirección completamente, porque ya el Marcelo estaba dirigiendo toda la línea gráfica, ¿no? Incluso en el tema de, de los logos,
teníamos problemas, ¿no? Porque teníamos como que 3 tipografías de Bark y la que más gustaba era la tipografía que hoy en día estamos usando, que es la B, que es así, una B así medio cuadradita y con las púas. Pablo, tú también estabas pues ahí. Le hemos mandado, ¿te acuerdas? Así como que esta tipografía de letra, eh, o sea, este va a ser nuestro icono, este va a ser el logo y nos dijo, no, pero chicos, yo estoy viendo acá 2 cosas. Esto no es, o sea, es 2 tipografías distintas. Máximo podemos tener una alterna, pero la de Bark tiene que estar escrito como la tipografía de la B. No, buenísimo. Ahí, bueno, para hacer un spoiler, vamos a tener un episodio con Nelson y también vamos a tener un episodio con Marcelo, que seguramente van a tener mucho que hablar al respecto del trabajo en conjunto que estuvimos haciendo, ¿no? Acá para finalizar, simplemente quería preguntarles cómo se toma esta decisión de que realmente necesito alguien que me dé soluciones antes del artista, porque entendamos de que sí, el sentido de Bark es bastante artístico, ¿no? O sea, ustedes ya habían identificado de que el hecho de trabajar en base a los tiempos del artista y no a sus tiempos ya les estaba generando daño, pero es una decisión muy difícil de tomar, ¿no? O sea, porque realmente uno medio que se trata de conseguir siempre el mejor producto posible y a veces dice, bueno, sí, démosle más tiempo, alarguemos mucho más, sí, no hay problema, que es mejor que salga bien a que, a que salga medias o cosas por el estilo, ¿no? Si ustedes pudieran aconsejar al Miguel y al Sergio más pequeños en esa época, ¿qué le aconsejarían para poder afrontar esa situación? Ya habíamos hecho contratos, era la lección que habíamos aprendido en el desierto. No funcionó con los artistas, con uno de los artistas, no con todos. ¿Qué mejoraríamos, Sergio? Hay que estar atento a los cambios, porque nos llevó a un conflicto, como les dije ya, muy incómodo, en el que prácticamente tuvimos que retarlo o reclamarle, mejor dicho, así cara a cara, en el que hubo una discusión muy fuerte. Y bueno, para mí fue darle pues demasiada libertad, dejar que use sus tiempos cuando nosotros nos estábamos moviendo en otro tiempo. Entonces obviamente llegó el estrés, necesitábamos ya darle solución a todo. Entonces creo que para mí es analizar la situación desde un principio, o sea, si la respuesta realmente es la que quieres desde un principio, porque tal cual, o sea, desde un principio sí se tomó ciertas libertades, nosotros no teníamos nada en contra de eso, o sea, como lo decías, es respetar el trabajo del otro, es el artista, y no bajo presión a nadie, o en el mundo del arte creo que bajo presión no me parece, ¿no? Pero cuando te das cuenta que realmente la presión eh, eh, llega y uno tiene que aprender a manejarla. Eh, entonces hay que evaluar la situación y ver qué persona está un poco, al menos un poco, comprometida con lo que tú estás haciendo y no lo estás haciendo simplemente por el dinero o simplemente eh, no es como decirlo, bajo sus propios términos, ¿no? La lección que aprendí de eso es que ser más duro de carácter, ¿no? O sea, ser bien tajante con las cosas y tener bien claro qué es lo que estás pidiendo o necesitando. Creo que eso aprendí de haber trabajado con uno de ellos. No, buenísimo. Y creo que sí es una actitud que hay que tenerla en el sentido de tratar de gestionar las cosas y hacer que las mismas sucedan, ¿no? Me acuerdo que en episodios pasados, Miguel, decías de disculpa por haber sido tan duro con todos, ¿no? Entonces, de cierta Ujú. manera, esa dureza hacía que las cosas sucedan, ¿no? Entonces es un tinte necesario para conseguir el trabajo bien hecho, ¿no? Sí, también
hemos aprendido ahora a trabajar con artistas. Y algo que criticaba, y lo decía algún rato, era o como Sergio decía, o sea, te están pagando y bueno, tienes que responder a lo que te están pidiendo, ¿no? Y nosotros en aquel entonces recién nos estábamos moldeando como nuestro carácter, entonces éramos muy, muy tranquilos y nos decían como que avanza esto ya, entonces como que soportábamos muchas cosas. En cambio, hoy en día ya no herimos a los artistas, pero ya sabemos lidiar con ese tema. Sabemos que les incomoda, sabemos que ya sabemos manejar cómo se da el carácter con los artistas. Pero pienso que nos falta, por lo menos en este país, nos falta como que autoexigirnos mucho más y no esperar a estar inspirado y empezar a hacer arte. Hay que producir autoexigirse. Sí, hay que ser bien serios con un trabajo, con los trabajos que están haciendo. Entonces los artistas mucho son es que hoy no me siento inspirado o no, o sea, tienes que pararte y hacerlo, aunque no quieras hacerlo. Hay una cosa que lo leía en uno de los libros de Austin Kleon, si no estoy mal no me acuerdo si era Show Your Work o Still Like an Artist, uno de los dos, pero te decía de que o sea, de cierta manera la inspiración y esas cosas te llegan haciendo, ejecutando. Entonces, tiene mucho sentido y es verdad. Y si lo llevamos tal vez a términos de emprendimiento, pasa algo similar. O sea, el hecho de llegar a un producto mínimo viable ya te da una referencia como para tener el feedback lo más pronto posible de tu cliente, para que sobre eso puedas corregir rápidamente y ya alcanzar la solución lo más antes posible, ¿no? Sí, me parece muy correcto eso. Y no sé si queda aportar de que también un artista tiene que entender cuando es algo propio y cuando está trabajando para alguien más. Son puntos de veces que uno no los toma en cuenta, que hay diferentes maneras de proceder y accionar. Sí, o sea, ya estaban creados los perros, ¿no? Los personajes, y necesitábamos insumos para la página web, entonces ahí se complicó todo. Ahora, yo sé que cada artista tiene un estilo y está genial que cada artista tenga un estilo. Pero como decía Marcelo, a veces los artistas se aferran demasiado a su estilo y no quieren aventarse a otros territorios o conocer otras formas de trabajo, ¿no? Y Bark ya tenía más o menos como, ya tenía su línea gráfica, entonces que a veces hay que ser profesionales y dejar de lado tu estilo y inclinarte a lo que te está pidiendo el cliente, ¿no? Ahora, si no quieres hacer eso, bueno, entonces no firmes contratos con ese cliente ya. Déjalo ir, claro. No, buenísimo. Creo que esa vendría a ser la conclusión del episodio. Más bien, bueno, chicos, muchas gracias y con esto habríamos terminado el episodio de hoy. Gracias, Pablo. Gracias, Mike. Dale, nos vemos pues la siguiente. Perfecto. Lo traeremos al Nelson. El Nelson, la construcción de los perros con el Nelson, sí, muy, muy, muy genial, porque algo que me gusta mucho de Nelson es bien detallista y cómo hemos caracterizado a cada perro, por qué las cadenas, por qué el bozal, por qué el collar, por qué todo. Entonces lo contamos en el siguiente episodio, pues. Perfecto, buenísimo. Así que nos vemos la siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Esperamos que hayas viajado con este episodio. Lo que buscamos es estar más cerca de ti y que nos acompañes en nuestras aventuras. Comparte con tus amigos que creas que quieran ser parte de La Jauría. Y si eres un artista que está buscando la manera de hacer realidad sus proyectos, sabemos que en estas historias podrás encontrar ideas que te ayudarán a encontrar soluciones. No olvides que en La Jauría estaremos dispuestos a escucharte. Si quieres ser parte de La Jauría, síguenos en nuestras redes sociales bajo el nombre Bark Latinoamérica. Y si te gusta el contenido del podcast, busca las cuentas bajo el nombre Bark Podcast. Y por último, si no puedes recordar toda esta información, ingresa a barklatinoamerica.com,
donde encontrarás todo sobre Bark.